vamos a dar comienzo a este encuentro de hoy. Bienvenidos todos. Soy Luis Antonio Rodríguez de Huertas, miembro del Partido por un Mundo Más Justo y actualmente responsable, coordinador de lo que es el plan de formación del partido a nivel nacional. Ese plan de formación tiene un nombre muy sugerente, se llama Ladrillos Nuevos, en alusión a un vídeo de nuestro coordinador actual, Jorge Serrano, donde hablaba de que la situación actual exige, pide, demanda que haya ladrillos nuevos que contribuyan a construir otra forma de entender la política, otra forma de hacer sociedad, ¿no? Y en este partido apostamos por esto, apostamos por otra forma de hacer política, de construir ciudadanía, una mirada más desde el corazón, más desde la ciudadanía global, más desde la solidaridad, más desde los vulnerables. En toda esa mirada nuestra no puede faltar, como no, la herramienta formativa, porque no solo se trata de querer cambiar las cosas, sino de querer cambiarla pues, con cierta calidad o con formación, con conocimiento de causa, ¿no? Por eso hemos suscitado este plan de formación que se va componiendo de distintos ejes. Uno es formación más interna para los afiliados, los militantes, y otra más formación hacia afuera para que todo aquel que quiera pueda beneficiarse de ella, ¿no? Hoy nos trae aquí, nos convoca un tema que es sugerente cuanto menos. Para eso hemos tenido también aquí una persona que nos va a iluminar. Él es Ángel Barragán Cerrato y va a hablarnos del tema del problema demográfico y una propuesta para hacer frente al mismo, cómo trabajar esa situación. Pero antes me gustaría presentar a esta persona que nos acompaña. Además lo hacemos en un entorno de tertulia, no llamamos esto una ponencia o una charla, ¿no? Sino queremos vivirlo también desde ese lado humano que queremos fomentar siempre en el partido, en todo lo que hacemos. Nuestras reuniones de grupo pequeño es muy importante para nosotros generar vínculos positivos y con las personas que nos encontramos también, porque la ciudadanía lo pide, lo demanda y lo agradece, ¿no? Cuando los políticos somos capaces de generar espacios distintos, ¿no? De afectividad positiva, de respeto y de encuentro conciliador. Pues Ángel Barragán, para mí es fácil presentarlo como una persona con la que me siento afectivamente cercana porque nos conocemos desde hace muchos años. Pues yo creo que si tenemos 40 y tantos, pues por lo menos 40 o algo así sí que pues venimos compartiendo. Coincidiríamos en la infancia con toda seguridad, sí. Con lo cual tengo posibilidad de hablar de él porque le conozco bien y solo, bueno, me podría decir distintas cosas de profesión educador en un colegio aquí en Granada durante mucho tiempo, desgastándose, entregando su vida a la educación, también desde el convencimiento, creo que es así, ¿no? De la importancia que es sembrar desde abajo otros valores y demás, ¿no? Pero si algo caracteriza a Ángel, desde que yo lo conozco, es el corazón. No es una persona con corazón, con un profundo corazón, ¿no? Bueno. La vida se ha encargado de ir en él aquilatando ese músculo que no todo el mundo tenemos tan bien trabajado y doy fe de que Ángel es así, es una persona todo corazón, ¿no? Una persona apasionada, es una persona también que, bueno, que disfruta con lo que hace, que sufre con aquello que cree que no es justo, que también le conmueve el sufrimiento de otras personas. Bueno, pues todo eso que adorna a una persona que vive desde el corazón. Pero más allá de esta presentación, Ángel, ¿y si te presentas tú? ¿Quién es Ángel Barragán Cerrato? Nos dicen que una parte de lo que somos es lo que nosotros vemos. Yo voy a decir lo que veo de mí y lo que puedo decir es, lo primero, que soy padre y que soy marido de mi mujer, a la que quiero con locura. Y eso es una parte inherente de mí que no puedo dejar de presentar cuando hablo de mí. En segundo lugar, efectivamente, soy profe, soy educador desde hace 21 años y para mí también esa faceta, digamos que permea toda mi existencia, toda mi vida. No es una profesión a la que dedico un tiempo limitado y que repercute económicamente en el sustento de mi familia, sino ante todo algo que a mí me vertebra como persona, ¿no? Soy creyente, soy cristiano y eso también forma parte de mi vida y no puedo de ninguna manera entender mi existencia sin Dios y sin Jesucristo. Y además, pues soy, como tú has dicho, en una cierta medida. Es verdad que soy una persona muy afectiva, sensible a la realidad que me rodea y por eso, pues también procuro estar comprometido con las causas a las que puedo llegar en la pequeña parcela en la que yo me muevo. Creo que como presentación somera puede estar bien, ¿no, Luis? Persona inquieta, Ángel, ¿eh? Persona inquieta. Tiene un montón de cualidades, atributos que yo conozco, entre ellos la música,
que no explota para mi gusto todo lo que debiera. Aquí estoy esperando todavía algún disco de ABC, Ángel Barracán Serrat. Bueno, pues este es Ángel, tenemos la suerte de compartir hoy con él este encuentro fraterno sobre un tema que nos preocupa a todos los que habéis conectado, seguro, ¿no? Es un tema que para nosotros como partido también tiene especial relevancia. Nuestro partido por un mundo más justo, donde ponemos el foco en los colectivos más empobrecidos, más necesitados, más vulnerables, le hacemos también desde una opción por una construcción de la fraternidad, desde la ciudadanía global, de una visión esperanzada, no derrotista. Creemos en nuestra lectura de la realidad que los mayores, las personas mayores, son uno de los grandes perjudicados del sistema actual, del mundo actual, de como queramos llamarlo, ¿no? De hecho, estamos a punto de comenzar un grupo de trabajo en torno a ese tema, ¿no? Para poder también hacer propuestas políticas, programas electorales, bueno, pues acciones en torno a la demanda de los derechos de las personas mayores. Para encuadrar esta conversación con Ángel, yo voy a daros dos datos que seguro que él después profundizará, refrendará y mejorará, ¿no? El primero es un dato cuantitativo, que creo que todos sabemos, a pocos que abrimos los ojos y estamos un poco pendientes de la realidad. Estamos en un país envejecido, así lo dicen los grandes estudios. Es más, hay estudios, un estudio de una universidad americana que dice que a lo largo de este siglo nuestra población se va a reducir a la mitad, la población de España. Mundialmente también va a haber un pico, vamos a llegar a los 9.700 millones, pero después bajaremos al acabar este siglo a 8.800 millones. Que se reduzca la población nos habla de que la población envejece, pero ya aquí en España además es un dato. Estamos en un contexto de población envejecida, de personas mayores. Ese es un dato cuantitativo, avalado por muchos estudios, ¿no? La pirámide de población, esa que tanto miramos muchas veces en las estadísticas, pues está invertida, ¿no? Que la base se ha estrechado y la cúspide se ha ensanchado, ¿vale? Pero más que eso, lo que nos preocupa es el dato cualitativo. Y es que en este lugar de personas mayores, de esta sociedad construida en torno a personas mayores, precisamente las personas mayores no son las que tienen más relevancia, no está pensada esta sociedad para ellas, ¿no? Es una sociedad quizás pensada desde el mundo juvenil y además, y lo hemos visto en este último año con todo lo generado en torno a la pandemia, de las grandes víctimas de esta pandemia son las personas mayores. Ante eso, ante ese sufrimiento que al partido nos conmueve, que a vosotros seguro que también nos conmueve, no podemos permanecer impasivos. Hay una realidad, hay una población mayor que necesita además una atención particular por sus circunstancias, que además es de derecho. Hay movimientos mundiales también para demandar los derechos de las personas mayores como algo real, no solo por buenas palabras. Y en ese contexto nos encontramos que mañana se celebra el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Exacto. Porque quizás esa pueda ser una de las formas de afrontar la problemática, las circunstancias de las personas mayores. Ángel, ¿qué es eso de la intergeneracionalidad? Bueno, la verdad es que hubiera estado muy bien encontrar en el léxico español una palabra más sencilla para definir o para entender y englobar todo lo que está detrás de esta palabra tan estrafalaria, tan extraña, intergeneracionalidad. Hay veces que cuesta hasta pronunciarla. Pero al margen de asuntos léxicos y semánticos, en realidad estamos partiendo de una premisa muy importante. Y va más allá de lo que podríamos decir desde una perspectiva de personas jóvenes, de niños incluso, de infancia o de personas mayores. Es la relación entre esos grupos etarios. Voy a utilizar algunas palabras que a lo mejor no solemos oír, aunque están recogidas en el diccionario de la RAE. Un grupo etario es un grupo vinculado a su edad, a su generación, es un grupo generacional, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, el problema no es solo cuantitativo, sino la repercusión de esos números en las relaciones, es decir, en la calidad de las relaciones, ¿no? Ahora mismo es indiscutible que, además de un problema muy agravado por la pandemia de soledad de personas mayores, nos encontramos con un déficit de relación de generaciones. Es decir, esto está también cuantificado, está estudiado. Mi compañero del grupo al que yo pertenezco, Más Intergeneracionalidad, Mariano Sánchez, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, de Sociología, ha hecho un estudio muy concienzudo sobre esto y resulta que personas de menos de 20 años, con personas de más de 70, más allá de su ámbito familiar, tienen o casi nulas o nulas
relaciones. Hablo en términos genéricos, no hablo en términos puntuales o en los que podamos personalizar, ¿no? Y eso tiene un montón de implicaciones que ahora podremos tratar. Pero respondiendo a tu pregunta, la intergeneracionalidad es, digamos, un hecho consustancial al ser humano. El ser humano es relacional y es relacional, evidentemente, no solo con los pares, con aquellos que comparten contigo generación o que comparten contigo mentalidad o que comparten contigo ideología o creencias o que comparten contigo puesto de trabajo o lugar por el que se coincide. El ser humano se concibe también en relación con otros grupos etarios, con otras generaciones, que encima son el sustento de una educación de calidad, de una educación de futuro y que además, en este momento en el que estamos, en el que se puede llegar tranquilamente a los 95, 100 años en plenitud de facultad, pues está suponiendo una pérdida de activos, voy a utilizar esa palabra, ¿no? O de posibilidades que ayudarían a construir, a darle forma, una forma más humana a esta sociedad, que creo que sinceramente no nos debemos permitir. No lo digo yo, solo cada vez es un clamor que se escucha más también en el ámbito en el que yo trabajo. Yo llevo 21 años trabajando en un centro educativo de Granada, en la zona norte, y llegamos digamos, al camino o a la vía de la intergeneración por la vía de la convicción de que nuestro entorno se podía mejorar, nuestro entorno inmediato, el entorno de nuestro barrio concretamente, si conseguíamos que nuestros chavales de 14, 15 años, incluso menores, ¿no? 4 o 5 años ya pueden tener encuentros intergeneracionales estructurados, participando de planes estructurados, incluidos en el currículum, pudieran tener esos encuentros con personas mayores. Los resultados están a la vista, también eso está estudiado, ¿no? Cómo incide en la capacidad de los niños de entenderse en el proceso vital, en el decurso de la vida. O sea, que tú eres una persona que va a envejecer. Bueno, primero tendrás que madurar, después vas a envejecer y que vas a morir. Eso a lo que tanta alergia le tienen algunas corrientes de pensamiento relacionadas con la pedagogía y la didáctica, se resuelve por la vía de la evidencia en un encuentro intergeneracional. Y esto, hoy en día, además, es un impulso imparable, hay que decirlo, aunque la pandemia lo haya frenado o lo haya, si queremos, puesto entre paréntesis, pero esto es imparable. O sea, hoy en día hay países en eso que nos llevan ventaja, por decirlo así, llevan mucho tiempo trabajando la educación intergeneracional, planes, proyectos, incluso urbanísticos que favorecen la relación intergeneracional. Por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a un encuentro intergeneracional en Glasgow, en Escocia, donde yo percibí cómo había un área entera del ayuntamiento que se encargaba expresamente de esto. Porque un parque de niños y un parque de personas mayores donde pueden hacer ejercicios físicos, ¿no? ¿Por qué no hacer que esos espacios coincidan para que se provoque primero el conocimiento libre de prejuicios? ¿Por qué no, en segundo término, conseguir que esas personas establezcan vínculos incluso afectivos continuados? ¿Por qué no hacer que además eso se convierta en una relación rica, enriquecedora mutuamente? Y esto, claro, pone en entredicho lo que durante tanto tiempo se ha hecho con buena voluntad, indiscutiblemente, pero quizá con pobres resultados. A las personas mayores las mirábamos desde una perspectiva caritativa. Eso está bien, por supuesto, pero caritativa en el sentido de caridad como atender al que no puede, atender al que te necesita. Eso, vamos, lejos de mi intención decir que esté mal. Pero esto es un asunto de justicia. O sea, en una democracia como en la que nosotros vivimos, las minorías, también las minorías etarias, tienen que ser atendidas, tienen que ser valoradas, tienen que ser tenidas en cuenta. Tú hablabas de la campana de población, de la pirámide de población. El padrón que ha salido, el padrón nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística, está todavía caliente, salió la semana pasada, la anterior. Yo me he tomado la molestia de ver cómo estaba esa pirámide poblacional en Granada.
a partir de 75, 80 años, la pirámide, a pesar de que la población está envejeciendo, y eso es real, y vamos, digamos, en un proceso irreversible de envejecimiento progresivo de la sociedad, pero es evidente que la pirámide va estrechándose y a partir de 80, 85 años, eso es una minoría. Es una minoría. Igual que ocurre con las minorías de menor edad que 15, 16 años. Es decir, tiene forma de campana, ¿no? Pues, claro, sería una contradicción fatal para una democracia que pretende ser madura, que pretende ser humana y humanizada, que esas minorías no fuesen atendidas, no fuesen entendidas, no fuesen valoradas, no fuesen escuchadas, por el simple hecho de que su voz no se oye, porque son minorías. Y aquí podemos hablar de otro enorme mundo de minorías que sistemáticamente en una sociedad como la nuestra aparecen al margen, aparecen denostadas, insignificantes, porque, vuelvo al mismo asunto, cuantitativamente no son relevantes. Para mí es, hoy lo explicaba en la clase de ciudadanía, perdón, ayer, la clase de ciudadanía, porque aparece en el temario de ciudadanía de cualquier editorial, el temario curricular, en el desarrollo curricular de la asignatura de ciudadanía, que es obligatoria. Una de las, en mi opinión, limitaciones graves de la democracia es precisamente cuando la mayoría se convierte, digamos, en una saga imperial, que puede hacer, deshacer, aplastar minorías, desoírlas, ningunearlas, dejarlas al margen del camino, ¿no? Y esto en otras épocas ha tenido otros nombres. Incluso hoy sigue teniendo nombres muy dolorosos, ¿no? La segregación racial, la segregación, podemos decir, incluso de inmigrantes, de personas que aquí tendrían que tener derechos muchísimo más consolidados, reconocidos por todos y que siguen estando silenciados, ¿no? Pero ahora, en el panorama que vivimos, se llama segregación etaria. Podemos llamarle como queramos, pero nos referimos a lo mismo, a personas mayores que son sistemáticamente silenciadas, que no son atendidas, que no son entendidas, y niños a los que no se les da la oportunidad de encontrar en esas personas mayores el reflejo de lo que ellos mismos son. Nosotros somos personas en evolución, somos personas en decurso, en recorrido, ¿no? Entonces, a mí me parece que la educación cada vez más parte de la necesidad de aprovechar los muchos recursos que tenemos. Yo escucho, de hecho, cuando venía a este espacio, se lo he escuchado a mi propia madre. Cuando le dije de qué iba a hablar, dice, es que nos tenéis desaprovechados. Nos tenéis desaprovechados. Yo soy una persona en plenitud de facultades, con una necesidad de sentirme, iba a decir útil, válida, al servicio de la sociedad, y sin embargo no encuentro espacios donde hacerme valer, con toda la experiencia, Dios mío, que yo tengo, con todo lo que yo podría hacer, con lo que yo podría aportarle a la gente que lo ha pasado mal como ella, con lo que yo podría hacer por los que no encuentran horizonte o sentido en su vida. Podría aportarles pocas teorías, pero indiscutiblemente podría aportarles claves para salir de atolladeros, de situaciones de oscuridad, de situaciones de desamparo incluso, ¿no? Y sin embargo parece que a ella sí se le reservan otro tipo de tareas como atender en una residencia de mayores. Es que eso es propio de ella, porque está en su ámbito generacional. Yo, por no ser pesado mientras hablo, yo pediría a quienes nos están viendo en esta tertulia que hiciéramos un ejercicio interactivo, que cogiéramos el móvil, yo lo tengo ahí, pero lo podríamos coger, entrar en contactos y a ver cuáles de nuestros contactos, sobre todo con los que hemos hablado hoy, con los que nos hemos relacionado hoy, son personas distintas a nuestro grupo etario. Sobre todo distintas en 2 generaciones, por ejemplo. O sea, ¿con qué personas me he relacionado yo a lo largo del día? Me habré cruzado con 200, 300, 500 personas. En algunos he reparado, te has dado cuenta, en otros no tanto. Pero yo haría la prueba. Si queréis, dejamos un instante para que la gente vea en sus contactos
¿Cuántas personas son mayores de 70 años, 75 y que estén ahí? En mis correos electrónicos, los destinatarios habituales de mis correos electrónicos o de cualquier red social, ¿quiénes tienen más de 75 años? Que son muchísimas personas las que puedo conocer y sin embargo no me relaciono con ellas. Más allá, insisto, de mi ámbito familiar, con nuestras madres, con nuestros abuelos, si tenemos la suerte de tenerlos vivos, por supuesto, ya se sobreentiende. Desgraciadamente, en algunos casos, ni eso. Pero, insisto, es un lujo que nos podemos permitir aspirar a una sociedad en la cual las generaciones establezcan distancias tan inconmensurables unas respecto de las otras, de falta de conocimiento, de prejuicios, porque todo esto encima está herido por digamos, la enfermedad del prejuicio. Yo hace bien poco, en una charla que vi a chavales jóvenes, les puse una imagen en la que aparecía un grupo de personas que ellos no conocían. De hecho, lo había sacado de internet, un grupo de personas. Ahí había de todo. Había personas de más de 80 años, había personas jóvenes, radiantes, había incluso personas muy jóvenes. Y les puse la trampa de decir, a ver, ¿quién de ellos, aquí os digo yo, que hay uno que es director de una empresa importante? Por supuesto, no era verdad, yo no sabía quién era. ¿Quién es el director de la empresa? Los chavales decían insistentemente que tenía que ser alguno de los que llevaba corbata. Y tenía que ser, además, según el estereotipo, esa imagen, el estereotipo de jefe de empresa que tenemos. No podía ser una persona mayor. Eso era inconcebible. Bueno, aquí ha habido alguien, decía, que ha estado preso. En esta imagen hay presos. Hay personas que han cumplido condenas de más de 9 años por un delito de sangre. ¿Quiénes de todos los que están aquí cumplen ese perfil? Yo creo que la respuesta es fácil de adivinar. Pues el de raza negra. Este de aquí, porque desde luego parece árabe. Este de aquí seguro que es yihadista. Seguíamos con los estereotipos, seguíamos con los prejuicios. Hasta que llega el momento en el que, bueno, ¿y quién echa de menos a sus nietecillos? Y claro, el abuelo, ¿no? Ahí está lo evidente. Pero nunca al abuelo se le asigna un papel activo. Nunca el abuelo puede ser emprendedor. Nunca el abuelo puede ser el que ha fundado en el barrio un espacio común de convivencia, de diálogo, de encuentro. El abuelo no puede hacer eso, es que no forma parte de mi, digamos, de mi mentalidad sobre lo que esa persona es capaz de hacer o puede hacer, ¿no? Y al revés. O sea, cuando después de 11 años que llevo trabajando en proyectos intergeneracionales, yo he comprobado que las personas mayores piensan de los jóvenes pues que son raros, son extraños, son superficiales, son banales. Son personas sin profundidad, sin principio muchas veces, rebeldes, irredentos, sin capacidad de entender, de comprender a los demás, otro prejuicio. Y todo eso encuentra su caldo de cultivo en una sociedad en la cual no se privilegian las relaciones intergeneracionales, ¿no? ¿Qué diferencia cuando al cabo de los años, yo he tenido el privilegio, la suerte de verlo, se trabaja intensamente este aspecto tan fundamental de la educación de las personas y ellos descubren que una persona mayor puede tener la clave de muchas de las cosas que ellos necesitan resolver y que no somos capaces de resolver otros, incluso que somos profesionales de la educación, ¿no? Y podría seguir poniendo ejemplos. El que mejor explicó el mecanismo de funcionamiento de una ola no fue el profesor de física, sino el marino mercante jubilado que llevaba toda la santa vida surcando mares de continente a continente y que le explicó cómo se formaba y cómo se lidiaba incluso una ola, ¿no? Y puedo poner ejemplos de cada día, de cómo las generaciones son fuente de recursos infinita, inagotable, de conocimiento en primer lugar,
de cohesión social, por supuesto, de experiencia y, desde luego, son la semilla, la simiente necesaria de una sociedad saludable y de una sociedad que, como mañana celebraremos, se quiere fundamentar en la cooperación y la solidaridad entre las generaciones. Genial, ya hemos quedado aquí bloqueados. He hecho el ejercicio mental de ver con quién me he relacionado yo hoy en mi móvil, ciertamente a todas las teclas, porque son de esa misma edad o ese sector etario, has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a destacar 2 palabras más para que desde ahí también sigamos conversando, ¿no? A la luz de lo que tú vienes diciéndonos. He leído, o tú lo has escrito alguna vez y yo te lo he leído a ti, me parece que a colación de lo que está hablando, que estamos, por lo tanto, en una crisis relacional, ¿no? Me gustaría que profundizases en qué significa eso, aunque de alguna forma lo estás diciendo. Hablabas antes que eso tiene sus consecuencias, lo estás dejando ver, ¿no? Pero también, y después no sé si para esto que tú acabas de describirnos, que son los prejuicios, hay muchos de los que nos estáis escuchando que a lo mejor no habéis oído hablar de otra palabra, que es el edadismo, Sí. ¿no? Y también a mí me quedó un poquito así cuando yo entendí lo que esa palabra quiere significar. Me gustaría que lo compartieras también ahora con nosotros. ¿Qué es el edadismo? Y después, ¿cuáles son las implicaciones de que tengamos esta crisis relacional? Las consecuencias, ¿no? Lo que, si no se arregla, va a surgir o está surgiendo de esta crisis relacional. Bueno, pues empiezo por la segunda pregunta, el edadismo, ¿no? Claro, cuando la sociedad dedica tiempo, energías, a pensar en cuáles son los problemas que la aquejan y descubrimos que este es un problema, digamos, no buscado. Yo entiendo que no hay mala intención cuando una persona no quiere relacionarse con otros, en principio, ¿no? Hay veces que sí es verdad que influye la mentalidad de prejuicio que decíamos cuando te acercas a esa persona a la que no conoces, ¿no? Y parece que las personas mayores todas son muy pesadas en sus relatos, vuelven una y otra vez a lo mismo, son personas... hablo siempre desde la perspectiva del prejuicio, que es el terreno más insustancial, más movedizo y más falto de consistencia de todos, ¿no? Bueno, las personas mayores son esas que añoran tiempos pasados y que, por lo tanto, denostan de nuevas perspectivas, de nuevas formas de verlo todo. Son personas, además, obsesionadas con el riesgo, con el peligro. Son personas, generalmente, que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, volviendo otra vez a la nostalgia. Son personas que tienen una visión cada vez más reducida de los demás. Son personas que, por ejemplo, respecto de la religión, pues tienen una mayor tendencia a la vida espiritual porque, claro, ya se acaba su vida, están cerca del ocaso y cuando ya te tienes que enfrentar a ese salto a la nada, pues es mejor estar en buenas manos, ¿no? Todos prejuicios, ¿no? Eso se llama edadismo. Edadismo es cuando la edad se convierte en el criterio por el que tú juzgas a la otra persona. Igual que no puede ser la raza el criterio por el que tú juzgas a la otra persona, por el que tú entiendes a la otra persona, porque juzgar ya incluso es un término que hay que cuidar, ¿no? Cuando yo miro al otro no puedo mirarle en función de su ideología, sobre todo cuando estamos trabajando en el mismo frente, cuando estamos buscando y haciendo lo mismo. ¿Qué más da? ¿Cuál es tu ideología? Si estás en el mismo frente, en el mismo campo de batalla que yo. Igual ocurre con la segregación por edades o el edadismo. Cuando yo entiendo que tú, por ser mayor, ya no tienes nada que ofrecer. De hecho, eso de jubilarse en España no responde en puridad al sentido del término. Ya sé que todos habremos caído miles de veces en la cuenta de que júbilo es alegría, es entusiasmo, es vivir la vida a tope, ¿no? Pero es que jubilación en el fuero interno, y sobre todo como una masa de opinión que cunde y fecunda la sociedad, es el momento en el que ya pasas eso a la reserva que dicen en el ejército. Ya no eres parte activa en esta sociedad. Eso no puede ser. Y de hecho estamos diciendo una enfermedad de la democracia.
una enfermedad que hay que evitar a toda costa. Igual que sería un disparate que quien gobierna, sobre todo en el panorama político que hemos tenido hasta no hace mucho en España, bipartidista, en el que la alternancia era parte del juego político, pues ya se asumía que quien gobernaba, gobernaba no a favor solo de los propios, de los correligionarios, sino a favor, por supuesto, de los que son simpatizantes de esto, ¿no? Y era parte del juego político. O sea, también contra los que no piensan como tú, contra los que no te han votado. Esa enfermedad que dinamita la sana y saludable relación entre las personas también se da aquí. En ese sentido, una persona mayor no puede no ser entendida, atendida, valorada, escuchada, y su opinión no puede no ser tenida en cuenta en una asociación de vecinos. Eso es inaceptable. No puede ser no tenida en cuenta en una comunidad educativa. Eso es inaceptable. No puede ser de ninguna manera. No puede ser no atendida y no entendida en el proceso, el PGOU, por ejemplo, de una ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana de una ciudad tiene que tenerse en cuenta la opinión de los mayores, porque no basta con que tengan portavoces, no basta con que tengan personas autorizadas que hablen en representación. Eso no basta. A nosotros no nos basta. Queremos tener una implicación activa en nuestro barrio. Yo que he estado un buen montón de años en una asociación de vecinos empujando desde abajo, sabemos que no siempre encuentras el eco a tus reivindicaciones o a tus necesidades en otras personas, por muy portavoces que quieran ser. Esta sociedad aspiramos a que sea otra cosa, a que todos seamos interlocutores válidos. ¿Cómo es posible que generaciones enteras no sean interlocutores? ¿Cómo es posible? Generaciones enteras. O sea, a partir de 65, 70 años, ni se nos escucha. Y esto, además, incluso en la televisión. Yo me planteo en la parrilla de televisión de cualquiera de las televisiones, o públicas o privadas. ¿Hay algún espacio para personas de más de 70 años? Me dicen, Juan, y medio. Bueno, ya, pero será una excepción excepcional. Pero miremos la parrilla. ¿Qué hay que ofrecer? Porque espacios para jóvenes, a manta. De hecho, es, digamos, el arquetipo, el ideal de buen programa, aquel en el que todo, hasta el lenguaje, se dirige a los jóvenes. La música hacia los jóvenes, para ellos está hecha, ¿no? Y de verdad, ¿podemos prescindir de estos grupos etarios tan importantes? Es que suena mal la palabra grupos etarios, pero ¿podemos prescindir de nosotros mismos que llegaremos a esa edad? ¿Podemos prescindir? Pues me encanta escucharte, me cuestiona, ¿no? Me duele también desde la sensibilidad que tengo en el partido, interpretando, leyendo estos colectivos, este grupo etario como uno de los más vulnerables de nuestra sociedad. Pero ante eso, obviamente, si estamos metidos en este fregado, si te llamamos también a ti, no es por quedarnos en el sufrimiento, ¿no? y sentirnos impotentes ante ellos, sino también buscar algún tipo de vía de solución, de mejora, además, ¿no? Sé, pues tú lo has dicho, que llevas muchos años trabajando en esto y vienes trayéndonos, nos estás relatando, ¿no? Las carencias, las fallas que existen en esta crisis relacional. Pero se pueden hacer cosas. Entonces me gustaría que también, pues para iluminar a las personas que están escuchando, ¿cómo te las apañas tú para intentar, ¿no?, aminorar esa distancia que existe? Aprovecho para deciros a lo que nos estáis escuchando que tendremos un tiempo al final de preguntas. Si tenéis alguna, podéis escribirla en el chat y yo después, yo que tengo aquí cerquita en el ordenador, leeré algunas para podérsela trasladar a Ángel, ¿vale? Preguntas al chat. ¿Cómo te las apañas tú, Ángel, para superar esa separación, esa crisis relacional? Bueno, lo primero es que yo no me referiría a mí mismo nunca en singular. O sea, esto es una tarea de equipo, en red. Es una tarea en la cual todos nosotros tenemos una implicación irrenunciable y además intransferible. O sea, no puedo delegar mi dimensión, digamos, en el espacio y en el tiempo, que es donde me muevo, a otras personas. En el espacio estoy aquí, en el tiempo estoy en camino. Es decir, yo necesito entenderme en equipo, vivir en equipo, trabajar en equipo, en sociedad, en comunidad. Esto es una tarea que necesita aglutinar las voluntades de todos. Eso es lo primero. Y que es inclusiva por definición. O sea, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos, o deberíamos hacer todos, por contribuir a una sociedad
en la que no haya prejuicios etarios, segregación etaria o segregación generacional o por razón de la generación del otro, a la que el otro pertenece, es un esfuerzo de todos. Por otro lado, en realidad los esfuerzos son tan sencillos como que son connaturales. O sea, los prejuicios desaparecen en cuanto tú te das la oportunidad de conocer al otro, al distante, pero no distinto. Y hasta que esa distancia se convierte en cercanía, en proximidad y hasta en afecto. Y dejas atrás esquemas que tienen que ver con la caridad, que entendida, ojo, no entendida en sentido teológico, ¿no? La caridad como sinónimo de amor, sino como esa acción vertical en la que yo, que estoy arriba, te ayudo a ti que estás abajo. Yo, que puedo, te ayudo a ti que no puedes. Ese esquema es fatal en las relaciones intergeneracionales. Eso no tiene ningún tipo de futuro. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta en una relación adoptar sistemáticamente el papel de subalterno. O el papel del que, bueno, aprende, pero no tiene nada que enseñar. Yo estoy absolutamente convencido, al cabo de estos 11 años de trabajo permanente, incluso en la pandemia, luego si queréis os pongo algún ejemplo, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que las personas mayores y las personas jóvenes, los niños y las personas de 60, 70 años encuentran inmediatamente los resortes que necesitan para avanzar juntos. Esto es así. Y además se benefician mutuamente. Para mí esa es la clave. O sea, yo recuerdo cuando estudiábamos la ventana de Johari, ¿no? Esa parte de mí que yo no conozco y que necesito que los demás me desvelen. O esa parte de mí que ni yo ni los demás conocemos y que iremos descubriendo paulatinamente. Para esa parte de mi vida, que es nada menos, según la ventana, que la mitad de todo lo que yo sé, necesito a los demás. Y necesito a los demás, evidentemente, no de mi generación solo, evidentemente no de mi forma de pensar solo. Necesito también a esas personas que están situadas en otro momento vital, en otra etapa vital. Las necesito para que me digan qué es lo que voy a vivir, o qué es lo que he vivido, o que me ayuden a interpretar la realidad. Puede parecer metafísica, pero esto tiene implicaciones directas en la vida de cualquiera. O sea, lo que sí puedo asegurar desde mi perspectiva es que yo soy otro educador, soy otra persona y soy otro cristiano desde que yo entendí la necesidad de comprender al mayor o al distante generacionalmente respecto de mí como el cercano en mi vida y sobre todo en la capacidad que yo tengo de vivir la misma aventura que él, de mirar con su misma perspectiva, con su misma óptica, con su misma forma de entender la realidad. Incluso también apreciar la diferencia como una oportunidad de riqueza, decía antes, como una oportunidad para cambiar la realidad. La política es, yo creo que una herramienta maravillosa de cambio de la realidad, de transformación de la realidad, privilegiada, pero también la vía activa, es decir, el encuentro de las personas, el salir de mi zona, ahora se habla de la zona de confort, ¿no? de mi pequeña burbuja también etaria, también mi burbuja generacional, y llenar mi contacto o mis contactos de móvil de nombres de personas que tengan 70, 80, 90 años, 100. Hemos celebrado hace poco 103 años de uno de nuestros mejores amigos. Sigue en plenitud de facultades, ¿no? 103 años. Dile tú a esa persona que las crisis no tienen solución. Dile tú a esa persona que una pandemia te podrá hacer sufrir, te podrá achantar, a veces incluso te podrá desfondar. Pero no te puede hacer sucumbir. Díselo tú y verás lo que te responde. Las demás explicaciones sobran, ¿no? Hablabas que en la pandemia tenías tenido la oportunidad de hacer esta realidad. Yo he sabido de una experiencia muy bonita. Una de las cosas que nos mueve en el partido a tratar el tema de los mayores y desde esta perspectiva de intergeneracionalidad con más fuerza es la crisis que estamos viviendo, que hemos vivido, donde, como decía al principio, los mayores han sido las grandes víctimas de todo esto, ¿no? Y ante eso yo conocí alguna de tus iniciativas, o junto con otros, que me pareció maravillosa, que es una forma concreta, ¿no?, de
superar esta brecha. Así que si nos las quiere contar, sería... Con mucho gusto, porque para mí han sido muy reconfortantes, ¿no? Y muy gratificantes. Yo, cuando vi la dimensión, que yo creo que todos hemos ido viendo también muy despacio, ¿no? Ha sido una crisis que hemos ido asumiendo poquito a poco, ¿no? En la que hemos ido cayendo despacio en la cuenta. Cuando entendí lo que estaba pasando, lo primero que hice por esa sensibilidad que tú dices, que es verdad que tengo y que no considero que sea un defecto, tiene más de virtud quizá, ¿no? Con toda la modestia, ¿no? Pero entendí que había personas que en ese momento lo estaban pasando mucho peor que yo. Y recordaba aquel adagio de sistemas políticos para olvidar, lamentables, de gobernar al pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Mandar a la gente pero sin la gente. Se estaban tomando medidas en aquel momento sobre personas mayores, pero sin contar en absoluto con ellas. Las hacíamos por su bien, eso es indiscutible. Las seguimos tomando por su bien. En aquel momento la prioridad era salvar la vida, por supuesto. Eso no seré yo quien lo discuta. Pero cuando hay un poquito más de recorrido y miramos atrás, sí, la vida en muchos casos se ha podido salvar, en otros no, desgraciadamente, y cada pérdida ha sido un drama. Pero, ¿y esa otra faceta de las personas que es el sentido de la vida? Me dejan vivir, pero sin un sentido por el que vivir, porque me han aislado, me han recluido y he experimentado la soledad en la última etapa de mi vida en toda su crudeza. No solo la soledad, porque hay soledades incluso que hasta asumidas son fuente de riqueza interior, ¿no? Sino el aislamiento. Es decir, lo hacemos por tu bien, por supuesto. Y hay un espacio aséptico en el que no va a entrar ningún peligro y tú vas a estar a salvo. Pero se puede estar a salvo sin relaciones. Se puede vivir incluso en esa etapa en la que muchas personas creen que las relaciones son lo de menos, siendo, por supuesto, esenciales como en cualquier otra. Se puede vivir sin relacionarse. Se puede vivir sin contar con el otro. Una persona puede vivir así. Entonces, partiendo de esa premisa, yo dije, no, aquí tenemos que encontrar la forma. Me inventé Radio Fuerza. Radio Fuerza fue una... En España ya sabemos cómo es la ley que rige y que regulariza el uso de las emisoras públicas y privadas, ¿no? Entonces no podía ser una emisora que funcionase en directo, eso no podía ser. Pero, bueno, inventé, y eso sí lo digo en primera persona, honestamente, aunque luego ya fue un equipo grande, inventé una capsulita radiofónica en MP3 que todos los días llegaba a varias residencias de Granada, ya fueron bastantes más, que se comprometían, y si no, no se les enviaba, a hacerles llegar ese audio a las personas mayores en su habitación, que estaban separadas de la realidad por su ventana y del resto de las personas por montones de puertas, ¿no? Y en ese espacio radiofónico nosotros a diario queríamos transmitir esperanza, ilusión, queríamos transmitir también un sentido profundo de nostalgia, de añoranza. Os necesitamos, os echamos de menos. Queremos volver a encontrarnos con vosotros. No soportamos vuestra soledad. Nos solidarizamos con vosotros en esta situación, ¿no? Por supuesto, eso luego después se cosía o se entrelazaba con música intergeneracional, para todas las edades y de todas las sensibilidades, ¿no? Fue una experiencia preciosa. Hoy ya no tiene tanto sentido porque nuestros mayores, por fortuna, ya pueden relajar un poco ese aislamiento. Para con ellos se puede tener otro tipo de medidas, ¿no? Pero luego, por otro lado, también a uno le llamaba la atención, ¿no? La diferencia que había entre las personas mayores que estaban en determinadas residencias y para con las cuales se había tomado la decisión de mantenerlas aisladas, distantes y demás, salvaguardadas, se decía. Y otras personas que con esa misma edad podían ir a misa,
No me refiero al momento duro de confinamiento, ¿no? Podían ir a misa o podían salir al parque con todas las precauciones y con todas las cautelas, ¿no? Bueno, yo no voy a criticar nada de esto, porque yo no soy quien para hacer otra cosa que ponerlo en evidencia. Hablo de los hechos. Esto ha sido así. Y contra los hechos no caben argumentos. Esto ha sido así. O sea, nosotros hemos visto, yo por ejemplo voy a mi parroquia y allí todos los domingos me he encontrado con personas de más de 75, 80 años, con las que yo en todo momento, menos en el confinamiento más duro, he tenido la relación que tengo todos los domingos. O sea que también en eso la risa ha ido por barrios. Se decía antes, la desgracia ha ido por barrios y la soledad ha ido por barrios. Otra iniciativa fue la Fábrica de Sueños, en la cual los chavales de 14, 15, 16 años con los que yo trabajo pensaban, conociendo el perfil de una persona mayor con la que habían establecido ya un lazo afectivo, pensaban en cuál podría ser el proyecto que a ellos les haría ilusión. Por ejemplo, había un caso que fue precioso, ¿no? Una persona que llevaba muchos años sin visitar su pueblo era Salobreña. Y un chaval joven dice, pues yo voy a hacer realidad tu sueño, voy a soñar con tu sueño y lo voy a intentar cumplir. De manera que me voy a ir a Salobreña con mi familia, con mi hermana pequeña y con mis padres, y te voy a enseñar cómo está ahora Salobreña. Y era un vídeo para esta persona mayor explicándole cómo estaba ahora Salobreña. Y después se lo envió, esta persona mayor lo vio, por supuesto, emocionada, muy agradecida. ¿Qué ocasión me has dado para revivir mi infancia, para darle sentido también a veces a esta soledad tan insoportable que vivo? Fue maravilloso, ¿no? Y de estas cosas podría decir muchas, ¿no? Ha habido otras iniciativas también maravillosas, por ejemplo, hablaba antes de Glasgow, ¿no? Allí hay una entidad enorme, se llama Generations Working Together, generaciones que trabajan juntas. Es una organización no gubernamental, charity, y que se dedica a salvar la brecha digital que separa las generaciones, ¿no? Esta gente se ha dedicado a explicar a las personas mayores cómo se usa un dispositivo electrónico para poder hablar con su hija o con sus amigos o con sus escolares que le visitaban, y ha sido un proyecto maravilloso. Cuando nos levanten el arresto de esta pandemia, pues nos toca vivir, segurísimo, montones de oportunidades, ¿no? Pienso en las bibliotecas de nuestros barrios, de nuestros distritos, ¿no? Que son casualmente esas que reparten sus anaqueles, sus estantes en temas y en generaciones, literatura juvenil, literatura infantil, y allí ya, ¿por qué no hacer que coincidan? ¿Por qué las personas mayores siempre están en aquella zona de aquí? No vaya a ser que coincidamos, no vaya a ser que nos contagiemos, ¿no? Otro prejuicio famosísimo, ¿no? Es que nos pueden contagiar. Los gerontólogos dicen que quienes más peligro tienen de ser contagiados son los mayores, no los niños. Pero bueno, como el mundo imaginario de los prejuicios es libre, pues aquí casi cualquier cosa cabe. Muchas gracias, Ángel. Es un placer escucharte, entre otras cosas, porque leo una mirada esperanzada, que como nos gusta en el partido afrontar las cosas con la cruz de realidad, pero también con una mirada constructiva y optimista, ¿no? Y solo saber de estos ensayos que tú has hecho, pues creo que a los que nos estáis escuchando nos da que pensar que también hay soluciones, vías de acción, ¿no? Todo eso después hay que llevarlo a la vida política. Hay un movimiento mundial ahora que quiere o intenta promover una convención universal por los derechos de las personas mayores, ¿no? Así es. Es un buen camino para que el partido nuestro también trabaje, ¿no? Desde esta opción por los colectivos vulnerables. Como decía al principio, estamos también a punto de comenzar un grupo de trabajo interno de personas mayores para hacer políticas activas, ¿no? Donde se empodere a las personas y, cómo no, esta herramienta o esta línea de trabajo intergeneracional tenemos que incorporarla, ¿no? Porque yo la veo de riqueza, ¿no? Por todos lados. Sin duda. Quizás hay tiempo, nos quedan 10 minutillos para que alguna persona, desde lo que está yendo en casa, podría ir preguntando, ¿vale? Y tengo aquí el chat abierto también de Zoom. Pues, si alguien tiene una pregunta, he visto aquí algunas cosas, pero os pediría ahora, para ir muy para atrás, si me formuláis preguntas concretas que queráis que traslade aquí a Ángel, que nos acompaña a partir de este momento. Ponme unas preguntas
Hay otras cosas que vaya escribiendo aquí, son más de desarrollo, más de teoría, pero igual se me va tiempo en leerla y en leerla allí con sentido. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta concreta que hacer, le pediría que lo hiciera en el chat y yo se lo traslado a Ángel. Mientras, ¿no? Desde esta óptica de la política, que es la que nos convoca también, ¿no? Y oye, qué bonito que un partido político pueda hablar de estas cosas, ¿no? ¿A ti se te ocurre algo fundamental que habría que hacer desde el terreno político para, ¿no?, colaborar, contribuir a que esta brecha generacional, esta, no, segregación etaria, como tú dices, este edadismo desapareciera y que los mayores no fuesen los más desfavorecidos y perjudicados de nuestra sociedad por tantas cosas? Bueno, lo primero es recordar, y voy a ser muy breve, para que quien quiera preguntar pueda hacerlo, ¿no? Recordar de dónde venimos. O sea, en la antigüedad clásica, el Senado no era lo que hoy es. El Senado era me atrevería a decir, el cuerpo representativo más prestigioso de la sociedad. Y eran personas mayores y no podían ser otra cosa que personas mayores. Vendría a ser como nuestro Consejo de Estado, ¿no? Personas sin las cuales era complicadísimo que algo saliera adelante. Ningún cónsul se atrevía a sacar adelante una ley o a sacar adelante una decisión que a todos conviniera sin el visto bueno del Senado, aunque no fuese vinculante, que no lo era. Entonces, bueno, pues recuperar un poquito ese sentido participativo de las personas mayores, dotarles de voz, de herramientas de comunicación con el resto de la sociedad y de también herramientas de decisión, que puedan decidir sobre lo que es la cosa común, la cosa pública, ¿no? Por ponerte así a bote pronto encima de la mesa una propuesta, una sugerencia que, por supuesto, habría que perfilar y dar forma. Sí, además, creo que la experiencia de muchos de nosotros, que mueve también otro mundo, de la ciudadanía global y demás, corrobora lo que estás diciendo, ¿no? Porque en otras latitudes, otras culturas, esto sigue pasando. Yo he tenido la oportunidad de estar en África, en algún país, y llama la atención cómo todavía las personas mayores siguen siendo, bueno, los que tienen la última palabra o a quien se mira con respeto y, como tú dices, no se toman decisiones sin tener en cuenta su experiencia, ¿no? El concepto de ciudadanía global, que nosotros trabajamos también como una forma de caminar hacia ese mundo más justo, pasa por enriquecernos con otras culturas, ¿no? Frente a este rechazo que a veces se da en nuestra sociedad, ¿no? Más, fíjate, con la cultura africana, todas las cosas que a veces salen, ¿no? De rechazo y demás. Jolín, cuántas cosas, ¿no? Podríamos absorber de ella y entre ellas esta. Yo siempre lo he dicho desde que he estado en África, una de las cosas que me traje en el corazón y dándole vuelta, y quizás por ahí también soy capaz de conectar con lo que tú nos presentas, Ángel, ¿no? Es como las personas mayores han perdido el lugar que con naturalidad les corresponde y que en la medida que lo pierden, y eso se lee obviamente en tus intervenciones, ¿no? La sociedad se empobrece. Sí. Y al revés, en la medida en que ellos toman más presencia, ganamos, ¿no? Ganamos experiencia, ganamos afectividad, ganamos cariño. Ganamos... Sí, hay gente que considera que esto es una especie de alegato a favor de la gerontocracia, que sean los mayores los que nos gobiernen y los otros nos desentendemos, ¿no? Otro disparate. O sea, en realidad aquí de lo que estamos hablando es de una sociedad en la que entre todos, y sobre todo cuando tenemos algo tan valioso que compartir con los demás, no se quede sin ser escuchado, sin ser entendido, sin ser valorado y hasta sin ser votado. Por lo menos que tengamos esa oportunidad. Aquí en el chat nos pregunta el amigo Juan, desde la UNIR de la Torre, si no me equivoco, ¿cómo podríamos incluir en la docencia a nuestros mayores como auxiliares en las aulas, 2 o 3 días a la semana? Es una pregunta interesantísima. Aquí en Granada hay varios centros que trabajan programas de mentores. Los mayores entran en las aulas, ahora no, evidentemente, antes de la pandemia, y cuando terminen, yo creo que será fácil hacerlo, entran en las aulas y se hacen cargo, en primer lugar, de la motivación del alumno, que es, como sabemos los que nos dedicamos a la educación, y yo creo que todos, el motor sin el cual no hay gasolina. Y luego ya hay muchas formas de hacer esto. Pueden ser con proyectos intergeneracionales continuos, con contactos esporádicos, que es verdad que son más pobres porque no generan ese vínculo, ese afecto, ¿no? O puede, incluso, como he visto en Perth, también en Escocia,
que haya una red de personas mayores. Aquí tenemos asociaciones como FECUM, en el Realejo, en Granada, que están deseando participar en la formación de personas de 12, 13, 15 años y que cuando lo han hecho han demostrado lo fiable que es, lo eficaz en términos no utilitaristas que es y hasta qué medida cumple incluso con el desarrollo curricular. O sea, es increíble. Yo he hecho, por ejemplo, en la residencia Claret, tertulias literarias, tertulias botánicas, tertulias cinematográficas, tertulias musicales, transversalidad máxima. Hemos organizado encuentros sobre las emociones, poner nombre a lo que uno siente, montones de fórmulas que todas ellas, por supuesto, parten siempre de eso, del beneficio mutuo. De verdad que esto no se hace porque somos buenísimos. Yo sé que hay centros que lo hacen desde esa perspectiva, como somos muy buenos y tenemos un corazón muy blandito, vamos a ayudar a los pobreticos que están en una residencia. Eso sí que considero que es no malo, pero de otra generación, o de otra época más que de otra generación, de otra generación de generaciones. Sí. Y aquí proponen de meterlo en el currículo, es algún docente más, José Castillo, que también sabe de esto, igual habría que incorporarlo, ¿no? Para ahí también va nuestro trabajo como partido, ¿no? Proponer, forzar entre comillas, a que las administraciones e instituciones hagan eco de esta necesidad. Sería fantástico. Aquí en Granada ya hay, en Albolote, hay un centro intergeneracional de menos de 3 años, es una cooperativa, menos de 3 años son los niños y en el mismo espacio, separados por un patio, pero que comparten, están las personas de una residencia de mayores. Los proyectos que hacen juntos son alucinantes. Una empresa se llama Macrosat, alucinante, es una cooperativa. Y más allá del mundo de la educación, ya en España tenemos una promoción de viviendas intergeneracionales que ya está funcionando en Alicante. Viven jóvenes en sus pisos, obligatorio, lo puso como condición la promotora, que allí hubiera personas mayores en el porcentaje exacto en que había personas jóvenes, ¿no? El resultado, pues es una ciudad, dentro de la ciudad, donde la solidaridad, por supuesto, la capacidad de cooperar entre ellos, de sacar adelante proyectos, es increíble. Y esta pandemia ya ha sido otra cosa, otra cosa. No digo que haya sido de color de rosa porque ese es otro de los peligros que tenemos que evitar. El idealismo o la idealización de la persona mayor o del niño o del joven, ¿no? Aquí los idealismos son siempre malos, ¿no? Pues claro que hay dificultades, pues claro que hay que salvar retos y claro que hay que estar atentos a cómo se desarrollan las actividades y claro que hay que evitar que una persona por el simple hecho de que sea mayor ya parece que sea buena, ¿no? Parece que los abuelitos son todos buenos. Esa es otra de las historias. Cuidado con los términos. No todas las personas mayores son abuelos, ni todos los jóvenes son nenes. Eso lo sabemos, ¿no? Cuidado con cómo utilizamos el lenguaje, que a veces el lenguaje genera la realidad, a veces no, siempre lo genera. En fin, esto es, como vemos, un mare magnum. Estamos llegando al final ya de nuestro encuentro, nos queda algún minutillo, no veo ninguna pregunta más en el chat, sí, desarrollo de reflexiones y demás, ¿no? Que igual después comparto contigo si te quieras estar eco de ello. Sí. Os tengo que avisar, mañana el partido saca un posicionamiento, estamos teniendo desde hace tiempo la capacidad de generar posicionamientos, artículos de opinión con cierta frecuencia, 2, 3, 4, algunas semanas hasta más, y mañana, en ese contexto del Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, Ángel nos ha escrito un artículo que tiene un título muy significativo, ¿cómo es? Perdonadnos, ¿cómo es? Perdonad, no supimos hacerlo de otra manera. Perdonad, no supimos hacerlo de otra manera en referencia a la pandemia, ¿no? Y también es un cuestionamiento de esa pregunta. No supimos hacerlo de otra manera, ¿no? Pues mañana Ángel os escribirá un artículo, lo podéis ver en las redes sociales del Partido por un Mundo Más Justo o en la web porunmundomasjusto.es. Yo me voy hoy de aquí con muchas cosas buenas, ¿no? Con el deseo de ver a mi madre cuanto antes, si puedo. Ojalá todos tengáis la posibilidad de tener a vuestros seres queridos de otra generación cerca
para demostrarle también que no hay ninguna barrera, todo lo contrario, que hay necesidad y gusto, y también con el deseo de rescatar relaciones que tengo de otras generaciones, ¿no? Mi mujer y yo tenemos la suerte de compartir también, como tú me has comentado, ¿no? Con parejas con las que cenamos de vez en cuando. La pandemia nos ha hecho distanciarla en el tiempo, pero qué ganas, ¿no? Pues todo lo que estoy escuchando, cada uno con sus prevenciones que necesite a nivel de salud, de pandemia y demás, pero no dejéis, en primer lugar, es obligatorio los deberes de este encuentro con Ángel de estrechar lazos. Pero la última palabra tuya, Ángel, ¿qué mensaje nos quieres dejar para terminar este encuentro formativo? Ladrillos nuevos en pos de esa nueva generación, nueva sociedad que también pasa por lo intergeneracional. Bueno, es difícil terminar con un epílogo que esté a la altura de un problema como este, o de un reto como este, o de una respuesta como esta. Pero me quedo con, como tú decías, la vertiente desiderativa. Vamos a ponerle ese nombre un poco extraño, ¿no? Necesitamos encontrarnos porque deseamos encontrarnos y porque entendemos que en el encuentro no solamente voy a encontrar al otro, sino que me voy a encontrar a mí mismo dentro de un tiempo. Voy a encontrarme conmigo mismo en la cara de la persona a la que miro, que yo creo que es el máximo exponente de una relación humana densa, que además sea ladrillo de un edificio sin luminosis, sin enfermedades o patologías de la edificación. Genial, Ángel, muchas gracias. En el partido hemos hablado de nuestras campañas electorales de la revolución del encuentro, que cambiaría a todos, incluso si los políticos fuésemos capaces de encontrarnos desde la fraternidad más allá de la idea que muchas veces nos separan. Ha sido un placer encontrarnos contigo, Ángel, ¿no? Abrirnos la mente, el corazón y ayudarnos también a no quedarnos aquí, sino a dar pasos para generar este otro mundo que también pasa por el encuentro entre personas de generaciones distintas, sin edadismo, sin crisis relacional, sin, ¿cómo es?, segregación etaria, ¿no? Quien no haya visto esta conferencia entera o quiera verla de nuevo, o gente que conozcáis que esté interesada pero no ha podido asistir, la hemos grabado y la subiremos a nuestro canal de YouTube en cuanto podamos. Si no hoy, pues de aquí a mañana o pasado lo más tarde. Ha sido un gustazo tenerte. Seguimos contando contigo. Aparte del artículo que lo escribe mañana, pues tiraremos de ti para que nos sigas acompañando. Feliz. Estás llamado, como no, a formar parte de nuestro grupo sobre mayores, así que no te me escapas. No me voy. Pues un placer. Estamos de campaña en Madrid. El Partido por un Mundo Más Justo también nos presentamos. Acabamos de sacar un vídeo chulísimo sobre el voto útil, que es uno de nuestros enemigos. Frente al voto útil, voto en conciencia. Búscalo también en redes sociales o en el canal de YouTube. Un placer. Gracias por estar aquí. Más formados, construyendo ladrillos nuevos hacia ese otro mundo necesario, más justo, que soñamos, que necesitamos y contigo vamos a hacer más posible. Gracias. Hasta otra. Chao.